Hola a todos, el objetivo de este video es realizar la presentación del proyecto Los videojuegos como estrategia para incrementar la motivación y alcance de logros en procesos de aprendizaje en el marco del Encuentro Internacional de ACOFI 2020. Mm, El investigador principal, el doctor Carlos Andrés Guerrero Alarcón, como un estudiante en formación de maestría, la ingeniera Karen Daniel Cuervo Celi, de los dos compañeros de la Universidad Santo Tomás, y quien les habla, Lucelena Gutiérrez López, en representación de la Universidad del Norte. Bien, en el marco del proyecto utilizamos 5 fuentes: el repositorio IEEE, el repositorio Scopus, Science Direct, ACM, y utilizamos la técnica de Snowball también para poder encontrar la documentación o el respaldo conceptual de cuáles eran las problemáticas que estaban presentes en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la programación. En ese marco teórico encontramos diversos autores que explicaban de manera contundente que la programación de computadores es una actividad o es una tarea de alta complejidad, en la cual priman factores tan importantes como la motivación del estudiante para aprender, la motivación del docente, la forma como el docente enseña la asignatura, las capacidades y las habilidades que podría tener la persona para aprender el lenguaje de programación o la estrategia de programación. Es decir, que en esta actividad o en esta tarea hay un sinnúmero de factores, pero sobre todo son de carácter que están afectando el recurso humano. Por tanto, dificulta o hace que la tarea sea un poco más complicada. Dentro de esta revisión que se realizó en estas diferentes repositorios, encontramos 14 problemáticas que realmente reflejan una realidad que ya conocíamos como docentes del área de programación y que habíamos visto a lo largo de muchos años. Y es que en su gran mayoría los estudiantes no ven con claridad lo que es el concepto de clase, el concepto de objeto, el concepto de método. Son conceptos tan abstractos que depende mucho de la forma como un profesor lo explique, entre otros factores que dificultan el proceso de aprendizaje de la programación. También está las fases de análisis y diseño. El concepto de reutilización: es muy común ver que el estudiante cree que reutilizar es copiar y pegar, cuando va mucho más allá de una simple actividad de copiar y pegar. Comprender y enseñar el paradigma orientado a objetos también es recurrente, se encontró como una problemática. Los conceptos de polimorfismo, los conceptos de sobrecarga, los conceptos de encapsulamiento también generan bastante dificultad, no solamente en el aprendizaje, sino en la forma como el docente lo muestre. En fin, todas estas características que encontramos o problemáticas nos mostraron que la enseñanza de la programación necesitaba o necesita una forma diferente para que los estudiantes de alguna manera tuvieran la motivación y tuvieran las herramientas un poco más dinámicas. Pues si las problemáticas se siguen presentando, no debemos pensar que hay que seguir enseñando de la misma manera. Entonces, de hecho, una de las problemáticas identificadas es que las metodologías y técnicas de administración, gestión de proyectos, de las temáticas generales de programación no son comprensibles. Es decir, que eso significa que hay que tener un cambio en la forma como se enseña la programación. Pensando en esto, se probaron 15 ambientes de videojuegos que tenían como fin enseñar a programar. Estos videojuegos o estas herramientas se utilizaron con dos grupos de prueba: estudiantes de ingeniería de sistemas y con estudiantes de ingeniería electrónica de las universidades vinculadas en este proceso. Y realmente eh, la actividad como tal o el proceso que se realizó fue bastante gratificante
al ver cómo los estudiantes por medio de un juego podían aprender lo que era un ciclo, lo que era un bucle, lo que era un if. Es decir, estos conceptos que tal vez son un poco tediosos de explicar en una clase normal, pues con estas herramientas o con estos videojuegos era bastante diciente, bastante motivante, porque los chicos, si no pasaban el nivel donde estaban, es decir, si no entendían el concepto, no podían pasar al siguiente nivel. Entonces esto los motivaba a trabajar un poco más rápido y con digamos que con mucha agilidad. Ahora bien, esta metodología consta de tres partes fundamentales o tres etapas. Inicialmente tuvimos que hacer un diagnóstico del estado de los chicos, es decir, cómo estaban en sus fundamentos de programación, qué tan, digamos, motivados se encontraban hacia la temática. Hubo unos componentes fundamentales, pues efectivamente necesitamos unas herramientas para la realización del proceso, como los ambientes que ya mencionamos. Y estos videojuegos tenían unas características muy particulares y por las cuales fueron seleccionados. Es decir, hay algunos de estos videojuegos que, por ejemplo, enseñan un lenguaje específico, por ejemplo, Java o Python. Entonces, algunos están ligados a los tipos de lenguaje. Los elementos visuales del videojuego también influyeron mucho en el proceso y la profundidad del videojuego. El proceso de validación, como ya se había mencionado, esto se realizó con dos grupos de prueba. La selección de la muestra no fue aleatoria, fue por conveniencia, es decir, se identificaron los grupos de estudiantes que tenían afinidad en el área de programación, como son los de sistemas y los de electrónica. Y se trabajaron las estructuras básicas de programación, como ya se mencionó. Dentro de los hallazgos o de las conclusiones en este proceso, mm, tuvimos, digamos que tres enfoques. Primero, cuáles fueron los problemas que se identificaron al utilizar esta estrategia. El costo de utilizar un ambiente de un videojuego, efectivamente un costo alto. Y algo que generó bastante, digamos expectativa, fue el hecho de que el género sí afecta el proceso de aprendizaje de la programación por medio de un videojuego. Los hombres son más receptivos, se emocionan más, en cambio las mujeres son un poco más reactivas, como que yo no sé jugar, esto no es para mí, me da miedo, qué tal que lo haga mal. Entonces la cuestión de género fue muy evidente. El juego puede generar adicción, como ya lo sabemos, y el uso de la estrategia necesita una inversión mayor de tiempo a lo que podríamos creer. Dentro de los efectos positivos tenemos la realización de múltiples tareas, lo novedoso, la alfabetización tecnológica, un excelente trabajo en equipo porque los chicos empiezan a hablar entre ellos y a colaborar. ¿Sí? ¿Cómo pasaste tal prueba? ¿Y cómo pasaste tal mundo? ¿Qué hiciste para poder superar esa etapa? Bueno, algo también muy importante es no confundir la gamificación con lo que son solo recompensas. Es decir, el trabajo de nosotros no está orientado a eso, está orientado hacia enseñar programación con herramientas necesarias o diseñadas para ese fin. Es muy atractivo, es motivante, genera competencias de rapidez, tecnológicas. Y hay que aclarar que esto es diferente, este proceso, a trabajar con Serious Game. Los juegos de Serious Game, como por ejemplo Mortal Kombat, no tienen como objetivo enseñar programación. Entonces eso es muy importante en este proceso. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Para mayor detalles esperamos entonces la presentación que haremos durante el evento. Muchísimas gracias por su tiempo y que pasen un feliz día.